¿Alguna vez han aplaudido a un líder por, digamos, salvar el día, sin darse cuenta de que su método acaba de destruir su propio futuro? Uy, esa es una paradoja enorme. Y pasa muchísimo, ¿eh? Sí, totalmente. Pensemos en esa situación. Alguien tiene una tarea monumental. La presión de toda la comunidad está a punto de estallar, todos están observando. Y esperando que se resuelva una crisis que literalmente es de vida o muerte. Exacto. Pero entonces, esta persona hace exactamente lo contrario a lo que se le indicó. O sea, rompe las reglas, pierde los estribos. Pierde el control por completo. Ajá. Pero milagrosamente obtiene el resultado perfecto. Y yo me pregunto, ¿qué solemos hacer como sociedad cuando el agua fluye y, pues, la crisis se resuelve? Pues aplaudir sin hacer demasiadas preguntas, ¿no? O sea, nuestro instinto natural es validar el proceso si el resultado final nos beneficia. Claro, si funciona, no lo arregles. Tal cual. La cultura corporativa, la política e incluso en la dinámica familiar, tendemos a operar bajo la premisa de que el éxito visible borra cualquier error metodológico. Si el problema se resolvió, cerramos el caso. Pero, y aquí es donde se pone interesante, nuestro análisis a fondo de hoy revela una perspectiva antigua y, la verdad, radicalmente distinta sobre lo que realmente significa el éxito y el liderazgo. Una perspectiva que choca de frente contra esa mentalidad moderna que acabamos de describir. Así es, vamos a desempacar un documento fascinante. Nos basaremos en fuentes extraídas del libro de Números, específicamente del capítulo 20 del verso 1 al 13. Es un texto clave. Sí. Y para ubicarnos un poco en el contexto de lectura, estamos analizando una sección de la Torá conocida como la Parashá Jucat Balak. Y en términos muy sencillos, una parashá es simplemente la porción de lectura semanal que se estudia en la tradición judía. Exacto. Hoy nos enfocaremos en una sección de lectura específica dentro de ella, la segunda Alía. Básicamente es la famosa, y diría yo, a menudo superficialmente leída historia de Moisés, la roca y el agua en el desierto de Meribá. Y bueno, vale la pena advertir desde ya que no es un texto complaciente, para nada. Obliga a quien lo lea a mirar más allá de la superficie de un aparente triunfo logístico y a cuestionar la integridad de lo que ocurre cuando la presión extrema fractura a quien está al mando. Nuestra misión aquí es diseccionar esta doble crisis. Porque las fuentes dejan claro que el problema principal no era simplemente la falta de agua en un desierto. No, el agua era solo el detonante. Exacto. Se trata de un estudio profundo sobre cómo la presión, la inmensa frustración y, pues, la necesidad humana ponen a prueba la obediencia estructural. Y demuestra, de forma casi aterradora, te diría, que los resultados visibles favorables no siempre son un sello de aprobación divina sobre nuestros métodos. Es un golpe al ego de los resultados, ¿no? O sea, para entender cómo un líder de la talla histórica de Moisés llega a ese punto de quiebre, creo que hay que analizar la antesala del desastre. Fundamental. Porque un error común es leer este relato empezando directo por la queja del pueblo. Pero fíjate, el texto no comienza ahí. ¿Cierto? El primer versículo nos sitúa geográficamente en el desierto de Tzin, en un lugar llamado Cades, y arranca con un evento devastador. La muerte de Miriam. Así es, y al leer el material, yo me di cuenta de que ese detalle lo altera absolutamente todo. O sea, no es simplemente un dato genealógico biográfico que el autor puso de relleno. Para nada. Miriam era una líder monumental por derecho propio. Era la voz profética de las mujeres en el campamento. Y nada menos que la hermana de Moisés. Claro. Y trato de ponerme los zapatos de este líder, ¿no? Yo estaría deshecho, acaba de perder a su hermana, está de luto. Y en medio de un desierto. Sí. Y además, la muerte ocurre justo después de que el capítulo anterior, el capítulo 19, detallara regulaciones sumamente estrictas y pesadas sobre la impureza y la purificación al entrar en contacto con cadáveres. La atmósfera completa huele a muerte en ese momento. Totalmente. Hay una transición generacional en curso y el campamento entero queda en un estado de profunda vulnerabilidad emocional y logística. Añadamos a eso ese actor psicológico el luto interrumpido. Moisés no tiene tiempo para procesar su dolor. Casi inmediatamente después de sepultar a Miriam, la reserva de agua se agota. ¡Qué momento tan inoportuno! Imagínate, la vulnerabilidad de la que hablamos muta rápidamente en pánico. Y el pánico masivo
siempre busca un rango. ¿Siempre? Sí. ¿Alguien a quien culpar? Tal cual. La congregación se reúne y arremete directamente contra Moisés y Aarón, reactivando un patrón muy tóxico que, bueno, ya habían mostrado en el pasado. Se desata una nostalgia que, leída desde afuera, parece un delirio completo. O sea, las fuentes documentan cómo empiezan a reclamar que el desierto es un lugar nefasto. Ajá, se quejan de todo. Sí, dicen que no hay grano, que no hay higos, vides ni granadas. Y por supuesto ni una gota de agua. Exacto. Y llegan al extremo de gritar que preferirían haber muerto junto a sus hermanos en plagas anteriores antes que estar ahí. Ahora, aquí quiero plantear un debate. A ver, dime. Porque al revisar esta parte, surge una empatía casi inevitable. Si un grupo gigantesco de familias, con niños pequeños, personas mayores y ganado, están literalmente a punto de morir deshidratados en medio de la arena, no es una queja completamente justificada. Es una reacción superhumana. Digo, están pidiendo agua. Es algo no negociable para la biología. Entonces, ¿por qué el texto enmarca esta reacción como una rebelión intolerable y no como un simple grito de auxilio humano? Esa es la pregunta clave. Y es humana, sin duda. Pero el texto traza una línea muy fina entre el dolor físico y la distorsión narrativa. ¿A qué te refieres con distorsión narrativa? Pues nadie en el relato niega que la sed era real y urgente. La necesidad física no era el problema en sí mismo. El problema central y lo que clasifica esto como rebelión es la interpretación teológica que el pueblo hace de su propia crisis. O sea, ¿cómo usaron la sed como un arma argumentativa? Exacto. No se limitaron a decir, Moisés, estamos desesperados, por favor intercede para encontrar agua. No hicieron eso. Convirtieron una carencia física temporal en un juicio lapidario sobre el propósito de toda su existencia. Ya veo. Al decir, ¿por qué nos sacaron de Egipto para traernos a morir a este lugar malo?, están básicamente acusando a Adolai de un abandono malicioso. Están reinterpretando todo el proceso del éxodo. Que se suponía era un camino de liberación, ¿no? Claro, era un aprendizaje de dependencia, y lo están etiquetando como una trampa mortal. O sea, la sed real se usó para enmascarar un ataque directo contra la fidelidad de quien los guiaba. ¡Wow! Están reescribiendo la historia entera movidos por el pánico. Es increíble cómo la presión asfixiante de la multitud puede distorsionar la realidad tan velozmente. Es un fenómeno de masas muy común, lamentablemente. Sí, y eso nos lleva al momento crítico, el primer minuto de la respuesta de los líderes. Tienes a una turba enfurecida que cuestiona tu liderazgo y el propósito mismo de la nación. Y, la verdad, la primera reacción de Moisés y Aarón me pareció, al menos en esa fracción de segundo, me pareció impecable. Es que el nivel de contención que muestran al principio es digno de estudio, de verdad. Frente a esa agresión tan directa, deciden retirar su ego de la ecuación. Según el relato, no contraatacan en absoluto. No intentan razonar con una multitud en estado de histeria, no improvisan un discurso político para calmar los ánimos y no prometen cosas que escapan de sus manos. Hacen algo mucho más profundo. Ajá, se apartan, caminan hacia la entrada de la tienda de reunión y caen postrados sobre sus rostros. Es entonces cuando aparece la gloria de Adonai. Y ese lenguaje corporal de postrarse es una declaración de principios brutal. Moisés y Aarón, al tirarse al suelo ante la tienda, le están diciendo al pueblo y a sí mismos que una crisis de esta magnitud existencial no se va a resolver cediendo a las exigencias sociales. Ni apelando a la fuerza del liderazgo humano, supongo. Exactamente. Buscan que la directriz provenga directamente de la fuente original. Y la directriz que reciben es sumamente específica. O sea, el mandato se divide en pasos súper claros. Ajá, 3 pasos. Sí. Primero, Moisés debe tomar la vara. Segundo, convocar a la congregación junto con Aarón. Y finalmente, el punto clave. Deben hablar a la roca a la vista de todos. Y la promesa es simple. La roca dará su agua. Pero aquí es donde, para serte sincero, la dinámica se vuelve muy confusa para mí. Permíteme usar una analogía del mundo moderno para ilustrar lo extraño que me parece esta orden. Claro, te escucho. Imagina un cirujano veterano en medio de una sala de urgencias que está abarrotada de gente gritando, familiares en pánico, todo un caos. Un escenario de máxima tensión. Exacto. Y le entregan un bisturí y le dicen, toma el bisturí, levántalo bien alto para que todos los familiares del paciente lo vean, ¿Ok? pero no cortes nada.
Vas a realizar la cirugía utilizando únicamente comandos de voz. ¡Wow! Es una imagen potente. O sea, Moisés toma esa vara que es el artefacto que siempre ha usado para golpear ríos, dividir mares y ejercer su autoridad. Si el mandato final es que solo debe usar sus cuerdas vocales, ¿por qué se le ordena llevar la vara a la mano? Es una gran pregunta. ¿Por qué es tan vital el mecanismo de hablar en lugar de usar la herramienta que ya conoce y que la gente respeta? Pues tu analogía ilustra muy bien la tensión del momento, pero hay que sumarle un detalle crucial para entenderlo. A este cirujano no solo lo están mirando, le están gritando a la cara que es un fraude y que el paciente ya está muerto por su culpa. Cierto, el nivel de hostilidad es otro. Sí, y las fuentes apuntan a que sostener la vara y no usarla para golpear era de hecho el núcleo de la prueba. El propósito de esta orden tan minuciosa era manifestar una verdad teológica sobre cómo opera la divinidad en esta nueva etapa del viaje. O sea, había un cambio de estrategia. Totalmente. Adonai quería mostrar que da vida a través de su palabra, no a través de la magia de un objeto o la fuerza del brazo humano. Ah, ya entiendo. En otras palabras, la provisión debía desvincularse de los métodos del pasado. Exacto. Mostrar la vara recordaba la autoridad de Moisés, sí, pero hablarle a la piedra en lugar de golpearla demostraba que esa autoridad humana estaba completamente subordinada a la directriz divina. Requería un autocontrol hercúleo de parte de él. Sí, Moisés debía demostrar una obediencia milimétrica frente a un pueblo rebelde. Tenía que modelar que ni siquiera el líder más grande actúa por cuenta propia. Pero, y aquí entra la tragedia humana, tener el manual de instrucciones claro en la cabeza no sirve absolutamente de nada cuando la frustración secuestra tus emociones. Lamentablemente, así es. Y llegamos al clímax y al punto de rotura de Moisés. Él toma la vara, cumpliendo el primer paso, reúne al pueblo, cumpliendo el segundo. Pero al estar parado frente a miles de rostros hostiles, el dolor, el duelo por su hermana y el hartazgo simplemente lo dominan. El filtro de la paciencia desaparece por completo en ese instante. Sí, el texto narra que explota. Les grita con evidente irritación. Oíd ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta roca. Y luego levanta la mano, y en vez de hablarle, golpea la roca. Y no una vez. 2 veces. Es furia pura. La frustración interna se materializa en una agresión física totalmente desautorizada. Pero lo que ocurre a continuación es lo que me dejó analizando las fuentes una y otra vez, porque introduce una disonancia cognitiva, brutal. Él rompe el protocolo divino frente a todos. ¿Y cuál es el resultado? Sale agua. Sale agua. Muchísima agua. Suficiente para saciar a todo el campamento y a su inmenso ganado. O sea, es un éxito rotundo a nivel material. Y esto a mí me genera un ruido tremendo. No eres el único. Estoy segura de que es una de las tensiones teológicas más fuertes de toda la Torá. Es que pensemos en un escenario actual. Tienes a un ejecutivo que está a punto de perder la cuenta más grande del año. La presión corporativa es feroz. Todos los ojos están sobre él. Ajá. Y este ejecutivo decide cerrar el trato pasándose por alto todas las normas éticas y legales de la empresa. Falsifica un par de firmas, extorsiona a alguien, pero logra firmar el contrato. Y salva a la empresa, entre comillas. Sí, los millones entran a la cuenta y la compañía se salva. Si el jefe superior, que en el caso de nuestro relato sería Dios, estaba tan indignado por la desobediencia de Moisés al alterar los métodos, ¿por qué permitió que saliera el agua? ¿No es a los ojos del público un sello de aprobación rotundo del método? A los ojos del público, sí, definitivamente. Y ese es exactamente el peligro. Las fuentes nos obligan a separar radicalmente el resultado material de la evaluación ética. ¿Son dos cosas separadas? Completamente. Este evento demuestra que la gracia divina hacia una congregación moribunda puede coexistir en el mismo instante con el juicio hacia el líder que distorsionó el mensaje. O sea, Dios rescata al pueblo de la deshidratación porque lo prometió y porque tienen una necesidad biológica real, pero no avala en absoluto cómo Moisés gestionó el milagro. Eso es. Tal cual. Para nuestra mente pragmática moderna, si hay agua, hay éxito, y el método se perdona rápidamente. Pero el texto establece que la inmensa capacidad de Adonai para proveer misericordia no cancela la responsabilidad del líder por su desobediencia.
El agua fluyó a pesar de Moisés, no gracias a su arrebato. Muy bien dicho. El resultado visible no valida un método viciado. Nunca. Esa desconexión entre el éxito observable, con toda la gente festejando y bebiendo, y la profunda falla moral en la tarima de liderazgo, nos arroja directamente al veredicto final, porque la sentencia no tarda en llegar, y es implacable. El juicio expuesto en las fuentes es, la verdad, devastador y definitivo. ¿Sí? La voz divina interviene y acusa a Moisés y Aarón de no creer y de no santificar a Adonai frente a los hijos de Israel. Y el castigo es perder el proyecto de sus vidas. Después de 40 años. Exacto. Se les prohíbe introducir a la congregación en la tierra prometida. Su liderazgo termina en ese lado del mapa. Y el lugar recibe el nombre de Meribá, que se traduce como contienda o disputa. Una marca permanente. Sí. Pero detengámonos en ese verbo que usan las fuentes. Santificar. ¿Cómo se santifica, o en este caso, cómo se falla en santificar a la divinidad en un momento así? Bueno, en el contexto de liderazgo representativo, santificar significa reflejar fielmente el carácter de quien te envía. Y esto aplica especialmente bajo presión extrema. O sea, ¿ser un espejo fiel? Exacto. Y Moisés, al gritar rebeldes y al golpear la roca con esa furia ciega, creó una caricatura pública de Dios. ¿Ah? Hizo que la provisión pareciera el resultado de un enojo colérico. Sugirió que la divinidad operaba mediante la fuerza bruta e impaciente y no a través de una palabra soberana y creadora, que era el objetivo original. Claro, Moisés usó la plataforma divina para desahogar su propio colapso emocional. Y dejó que la gente pensara que ese enojo personal era de hecho el enojo de Dios. Exactamente. Falló en su función primaria como conducto. Y esto, si lo analizas, destruye por completo un mito muy moderno sobre liderazgo, que todos tenemos interiorizado. ¿Cuál mito? Pues, a menudo pensamos que tener un historial impecable de sacrificio o décadas de servicio ininterrumpido otorga una especie de saldo a favor que puedes usar para justificar malos comportamientos esporádicos. ¡Wow! Es un debate muy actual. Lo vemos constantemente en las noticias. Es esta tensión entre la cultura de la cancelación por un solo error frente a lo que podríamos llamar la inmunidad del CEO. Exacto, el pase libre. Sí, solemos argumentar que si un fundador construyó un imperio de la nada, o si un líder ha sido leal y sacrificado durante 40 años como Moisés, pues se le deben tolerar los maltratos o ciertas faltas éticas. Nadie es perfecto, decimos. Ajá. La gente dice, bueno, tuvo un mal día, pero mira todo el bien que ha hecho por nosotros. Sin embargo, este relato parece no aceptar en absoluto esa moneda de cambio. La rechaza de plano. El texto plantea un estándar que resulta incómodo, muy incómodo, porque no evalúa el liderazgo por la acumulación de méritos pasados, sino por la fidelidad constante al carácter del mandato. O sea, el presente importa más que el currículum. Totalmente. Moisés y Aarón eran los representantes visibles del orden invisible. Cuando la válvula se corrompe por frustración, el daño a la percepción pública del propósito original es catastrófico. Su grandeza histórica no les dio inmunidad frente a la exigencia de representar bien el mensaje. ¡Qué duro! Y ese nivel de rigor deja una cicatriz muy profunda en la historia de la literatura bíblica posterior. Sí, los ecos son innegables. Sí. Al revisar la última parte de las fuentes, la sección sobre los ecos a través de la historia, noté que este evento en Meribá no quedó archivado como un simple tropezón en el desierto. Sin embargo, tengo que admitir que aquí las fuentes me causaron mucha confusión. ¿En qué sentido? A ver, entiendo la gravedad del error de Moisés, pero ¿por qué los autores de textos muy posteriores, siglos después, parecen casi obsesionados con la mecánica exacta de golpear esa roca? Porque entendieron que lo que se rompió en Meribá no fue solo una piedra física, sino un arquetipo teológico, una tipología. Ayúdame a entender eso, por favor. El análisis menciona varios pasajes que intentan reescribir o advertir sobre este error. Por ejemplo, cita el relato de Mateo capítulo 4, y luego textos como 1 de Corintios 10 o Hebreos 3. Ajá, son conexiones clave. Pero, ¿cómo conectan exactamente esos autores la crisis de la sed y el golpe a la roca con sus propias realidades en el primer siglo? No veo el mecanismo claro. Pues el mecanismo central es la idea de la provisión en la escasez. Piensa en Mateo 4, por ejemplo.
Ok, lo tengo en mente. Tienes a la figura de Yeshua en el desierto, enfrentando una necesidad física extrema, que en este caso es el hambre, y recibe una presión enorme, una tentación directa, para que use su autoridad para convertir las piedras en pan de manera instantánea. Ah, claro, es la misma trampa. Le están diciendo, tienes el poder, la necesidad es real y biológica, resuelve el problema rápido rompiendo el orden de dependencia. Tal cual. Y la negativa a hacerlo es monumental en la narrativa. Al rechazar transformar la piedra usando su poder fuera del contexto de la palabra divina, él está corrigiendo el patrón de Meribá. Está reescribiendo la historia con un final de obediencia. Exacto. Está demostrando que ninguna necesidad, por mortal que sea, justifica crear una provisión saltándose la obediencia estricta. Ya veo, tiene muchísimo sentido, y asumo que las epístolas operan con una lógica similar, advirtiendo a las comunidades sobre leer mal la providencia. Totalmente. Cuando el apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios 10, hace una conexión tipológica fascinante. ¿Qué dice exactamente? Pues, él argumenta que la provisión fluía porque la roca representaba algo mucho más grande, la presencia mesiálica misma acompañándolos en el viaje. Ok. Desde esa óptica, golpear la roca cuando se ordenó aglarle no fue un simple ataque de ira personal de Moisés. Fue percibido por el autor como un acto de vandalismo teológico. Vandalismo teológico, me encanta el término. Sí, porque fue un ataque contra el símbolo mismo de la gracia inmerecida. Ah, claro. Si la roca representa la provisión divina inagotable a través de la palabra, agredir el símbolo es corromper el mensaje para todas las generaciones que leen la historia después. Exactamente. Y el libro de Hebreos en el capítulo 3 hace algo parecido, ¿verdad? Reconoce la estatura gigante de Moisés en la historia de Israel, pero usa este incidente en el desierto para decirle a sus lectores contemporáneos que ni los milagros espectaculares ni un pasado brillante pueden sustituir la necesidad de obedecer hoy. Así es. El mensaje unificado de todas estas referencias posteriores es súper claro. El hecho de que hayas visto agua salir de la roca en tu vida no significa que estés exento de caer si adoptas la misma actitud de frustración y desobediencia que llevó a golpear esa piedra. Y esto me obliga a pensar en la aplicación directa de todo este análisis para nosotros, porque bajando esto de la exégesis teológica al día a día, todos los que nos escuchan enfrentan en algún momento su propia versión de Meribá. Sin duda, todos la tenemos. Puede ser un padre de familia lidiando con una crisis de actitud en el hogar, o un director de empresa al borde de la quiebra con sus empleados exigiendo respuestas. O alguien liderando un proyecto comunitario que se está desmoronando rápidamente. ¿Sí? Esa presión ambiental que nos asfixia, esa multitud, ya sea figurativa o literal, que nos grita exigiendo resultados inmediatos, pues nos empuja a la frustración extrema. Y nos tienta a usar la vara. Nos tienta a usar la fuerza, la manipulación o el atajo para sacar agua a como dé lugar. Entonces, frente a esta información, la gran interrogante es, ¿qué métrica utilizamos para medir nuestro éxito? El texto propone un estándar implacable, y es que la emergencia no reescribe los principios. Así es, modificar nuestros principios más profundos para pacificar a un grupo enfurecido o para cerrar un proyecto con urgencia puede darnos un alivio a corto plazo. Claro, el agua sale. Sí, podemos lograr que el agua fluya, pero el costo real es fracturar nuestra integridad a largo plazo y pervertir la esencia de lo que representamos. Definitivamente. Para recapitular un poco el extenso camino que hemos recorrido hoy. Primero, hemos diseccionado la anatomía del fracaso detrás de un aparente triunfo. Comenzamos observando cómo un campamento vulnerable, todavía oliendo a muerte tras perder a Miriam, transformó una necesidad biológica real en un motín abierto contra su propósito. Luego vimos a unos líderes que comenzaron muy bien, rindiendo sus egos al postrarse en el suelo, pero que lamentablemente terminaron cediendo a la exasperación pública. Sí, transformaron una orden de hablar y modelar la gracia de la palabra en un acto de fuerza bruta motivado por la ira personal. Y finalmente, enfrentamos la realidad más incómoda de todo el relato. Y es que el agua brotó de todas formas. Sí, la necesidad material se cubrió, la gente sobrevivió, pero la estructura de liderazgo quedó descalificada de forma irreversible. El milagro de la provisión no absolvió al método viciado. Dejó en claro que Adonai rescató al necesitado,
pero no avaló al líder desobediente. Un recordatorio durísimo de que ser el canal a través del cual llega la solución no te exime de las consecuencias si corrompiste el mensaje en el proceso. Es una lección que no pierde vigencia. Para nada. Lo cual nos deja con una reflexión final que, creo yo, desafía por completo el enfoque de nuestra sociedad actual, que está tan orientada a medir únicamente la rentabilidad y el logro final. A ver, Si acabamos de aprender de estas fuentes que un resultado excepcionalmente bueno y visible para todos no es garantía de que hayamos actuado correctamente ni mantenido la integridad, pues, para quienes nos escuchan, vale la pena preguntarnos: ¿cuántos de los grandes éxitos que celebramos hoy en nuestras carreras, en nuestras finanzas o en el seno de nuestras propias familias son en realidad fruto de haber golpeado una roca a la que solo debíamos haberle hablado? es una pregunta profunda. ¿Podría ser que nuestra mayor victoria visible esté ocultando, bajo una lluvia de aplausos y agua fresca, nuestra falla más profunda? Es una interrogante pesada, y la dejamos ahí como material de reflexión personal para todos los que nos han acompañado en esta exploración de hoy.